No vaya, gilipuertas, que se lo chupará, se lo chupará. Y con el crepúsculo un último hálito de amor la transformó en una... Ostras, Han, siempre contigo. La transformó en una chupasangre. Bien, bien, bien. Si no fuera porque no es mía. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí me tenéis robándole la frase, una frase súper chula a un amigo mío, en una novela de vampiros. ¿Por qué no? Sí, me ha dado por ahí y tal. Pero bueno, ¿cómo estáis? Bueno, primero de todo, antes que nada voy a hacer un inciso. Y nos acaba de dejar Dabney Coleman. Dabney Coleman, un actor especializado en la comedia, actor norteamericano con una carrera bestial, muy larga. Un actor que hemos visto en muchas películas. A mí me encantaba, me gustaba mucho y estaba muy abuelo, pobret. Y nada, justo antes de ponerme a grabar el programa, pues me he enterado de esta noticia que me ha puesto un poco triste. Vamos a ponernos con el programa, pero quería hacer un pequeño homenaje a este actor así breve. Os voy a recomendar una serie de películas de este señor. A ver, empezaré con una mención especial a una divertidísima película, se llama Cómo eliminar a su jefe, una película en la que las maravillosas Lily Tomlin, Jane Fonda y Dolly Parton sometían a su jefe machista, déspota y mentiroso. Pero sobre todo yo recomiendo tres películas que podréis disfrutar de este actor maravilloso que era Dabney Coleman. Una es Juego Secreto o Cloak and Dagger, película de Richard Franklin con guión de Tom Holland, con Henry Thomas, maravilloso Elliot y este señor. Por otro lado, Juegos de Guerra de John Badham, maravillosa película de suspense bélico, paranoico, genial, maravillosa. Y acabo con Los Locos del Bisturí, una comedia genial dirigida por Gary Marshall y en la que este señor Dabney Coleman está divertidísimo. Los Locos del Bisturí. Pues nada, vamos a por el programa. Pues el otro día, hace unas 2 o 3 semanas, fui a ver una película que se llama Abigail, de los Radio Silence, que nos explica la historia de una banda de delincuentes a los que se encarga secuestrar a Abigail, que es una bailarina de 12 años, hija de una persona algo importante, pero también deberán vigilarla durante la noche para poder cobrar un rescate de $50 millones en la mansión aislada donde guardarán a esta niña. Los captores se darán cuenta de que hacer de niñera de esta bailarina no será tarea nada fácil. Pues ostras, me lo he pasado muy bien con esta. A ver, es una película que partiendo de una trama al uso dentro del cine policíaco, que son pues un grupo de atracadores variopintos entre sí, que tendrán que esperar ahí para repartirse el botín. Sabemos que estas cosas pues siempre salen mal, pero que es una película que se convierte en una maravillosa película de serie B en el momento en que descubren qué es lo que acaban de secuestrar. Una niña con sorpresa. Es una película, aquí los responsables de esta película, de los que hablaré dentro de poco, son muy conscientes de las limitaciones que tienen este tipo de tramas, después de tantos años de cine policíaco, y son conscientes de jugar una carta muy muy chula, muy divertida, muy inteligente, que es que son conscientes que el gran motor de esta película, aparte de la sorpresa que se van a llevar, son el gran motor de una película de atracos, por ejemplo, de criminales, de bandas de criminales, son sus personajes, su falta de química entre ellos o su excesiva química, las diferencias entre ellos es un gran motor. Tú estás viendo estas películas y quieres saber, ya estás diciendo cuál es el personaje que la va a liar, ¿no? Gran ejemplo, por ejemplo, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, o por ejemplo un gran ejemplo que es ahí, me hizo gracia, me sorprendió que David Fincher no lo viera con más vista, que es La Habitación del Pánico. Al principio te meten 3 personajes, 3 delincuentes y desde enseguida ves cuál es el que la va a liar. Me llamó la atención que no dosificara más esa sorpresa. Pero bueno, dicho esto, entonces aquí esta película juega una carta muy inteligente, tiene un momento exposición. Recordar exposición es el recurso en el que pues se explica el sentido, la importancia del objetivo dentro del relato, el sentido, cuáles las razones de un asesino por los cuales se ha cargado a mucha gente, o por ejemplo el pasado de los personajes que se explican en función de la trama, ¿no? Esto lo explicamos en el programa de Slashers, que lo podéis recuperar. Pues aquí se marca una jugada muy interesante, que es en una escena de bar, pues con un pequeño juego, ¡pam!, sabemos todo el pasado, todo
ahí pues se marcan una buena exposición de cara en la escena en la que están jugando, pues en menos de 5 minutos queda claro quién es cada uno. Y eso está muy bien, es muy interesante, la verdad es que sí. Entonces esto, aparte de una factura muy mimada, una puesta en escena soberbia que mima el escenario, que lo pide a gritos, lo mima de una manera bestial, pues hablando de los personajes, pues aquí entra otra de las grandes jugadas de la película, que es su conjunto interpretativo. Tenemos un elenco de actores geniales, tenemos a Dan Stevens interpretando uno de esos papeles que tanto le gustan, tenemos a un entrañable y maravilloso Kevin Durant, tenemos a Giancarlo Esposito, actor de carrera kilométrica, también demostrando aquí su enorme clase. Catherine Newton, que era la hija de Ant-Man en la tercera, imparable aquí, divertidísima y protagonista de uno de los mejores momentos de la película, sin lugar a dudas. Alicia Weir haciéndolo temblar todo en su papel de bailarina secuestrada. La verdad es que está increíble la niña, la verdad es que mola un huevo. La niña es bestial. Angus Cloud, que está divertidísimo, está genial. Me encanta como la escena en la que está sentado en la mesa, como lo hace, yo quiero hacerlo igual. ¿Cómo está? Me reí mucho en ese momento. Hay que decir, en otro orden de cosas, que es la película póstuma de este joven actor, que pues bueno, creo que fue una sobredosis. Creo. No lo sabía, lo vi luego en los créditos y uff, qué pena, qué lástima. Y por último tenemos a Melissa Barrera, actriz que cada vez me gusta más, perfecta protagonista para esta aventura de una noche, una actriz que además le tengo mucho respeto y cariño después de la guarrada que le hicieron los productores de Scream, de la saga Scream, que ya hablamos de ello en el programa de Slashers. Debo decir que aunque el dominio del ritmo es bestial en esta película y la escalada de eventos está muy bien calculado, o sea, cada vez la película se complica más de una manera muy interesante, tengo que decir también que sí que es verdad que en el tercer acto, aquí volvemos al tablón, el tablón, como sabéis que os comenté en el primer programa, este es el tablón, pues se utilizó para poder, pues escribo, si fuera una novela sería en episodios, si es una película pues escribo una tarjeta por escena y así pues veo cómo intercalan las escenas de personajes, de acción, de exposición y me aseguro de tener en los tres actos pues una visión panóptica de toda la historia en la que estoy trabajando. Lo llamo el tablón. Esto me lo regaló una persona muy bonita y de aquí han salido cosas muy majas que quiero mogollón. Os lo recomiendo siempre, unas cuantas tarjetitas, gastar 5 minutitos a distribuir tarjetas, siempre vale la pena. Pues dicho esto, es una película, como bien decía, tiene un dominio del ritmo muy, muy bueno y una escala de eventos perfecta. Pues sí que es verdad también que en el tercer acto quizás el clímax se estira demasiado. Al final sí que es verdad que un tercer acto un poco más largo de lo normal o da la sensación, pero ya os digo, es que la película no paran de suceder cosas. Además, el sentido del humor imperante en toda la película es genial. Es una película, es un gustazo ver cómo los responsables les gusta tanto a Agatha Christie, lo dejan bien claro en la escena, y han visto sospechosos habituales. Me hace mucha gracia los responsables de esta película llevan una vez más la marca de la casa, que es que ese recurso tan, digamos, explosivo, a estos les encantaba jugar con globos de agua, estoy seguro. Es que sí. En fin, una gozada de película que os recomiendo fervientemente. Si no la habéis visto, os la recomiendo, os lo vais a pasar muy bien. Luego me vi el tráiler, evaluación, ya sabéis que yo no veo tráilers de las películas que me gustan porque no quiero que me desvelen nada, y además sobre todo los tráilers de ahora pues que tienen este problema, incluso hacen el pre-tráiler, o sea, si veis un tráiler al principio te meten 3 segundos de planos picados, los planos más espectaculares del tráiler te los ponen al principio y te ponen, y ahora el tráiler. O sea, esto denota también bastante la poca paciencia que tiene el espectador hoy día, ¿no? Pero bueno, una vez más, pues he visto el tráiler después de haber visto la película. Podéis ver el tráiler sin ningún problema, aunque realmente el tráiler es muy bueno, aunque sí que es verdad que os diría que no lo veáis, será mucho mejor, como siempre. Bueno, pues vamos a los responsables de esta película, los Radio Silence. Radio Silence es un colectivo. Radio Silence, si no me equivoco, significa cuando no hay, en una situación apocalíptica, pues tú intentas entablar comunicación por radio para ver si hay supervivientes y no tienes ninguna señal. Eso es el Radio Silence. Espero decirlo bien, porque es una vacilada genial. Un colectivo formado por estas 3 personas, un colectivo formado por Matt Bettinelli Olpini,
Tyler Gillett en la dirección y Chad Villeria en la producción. Estas tres personas tardaron muy poco en destacar, porque ya empezaron a participar dirigieron una historia para la antología de historias de terror VHS, una antología que son películas formadas por pequeñas historias dirigidas por diferentes directores, en las que han habido varias entregas de esta serie de antologías, la VHS, y aquí los Radio Silence ya destacaron en la primera y han seguido dirigiendo historias para las siguientes antologías VHS, que recomiendo, son una pasada. Por otro lado, también dirigieron uno de los segmentos de esa también antología que es bastante efectiva, que es Southbound. Me lo pasé muy bien. Me gustan mucho las antologías de historias, algún día haré un programa, tengo muchas ganas de hacerlo. Y entonces esto llamó la atención a los responsables de la saga Scream, que vieron un perfecto, recordemos que Scream pues falleció el responsable, que era Wes Craven, director magnífico, pues vieron en este colectivo un relevo perfecto después de su película Noche de Bodas, película o Ready or Not, una película divertidísima, muy gamberra, con una premisa muy surrealista, que es aprovechada, que es una gozada, con Samara Weaving, que está genial como protagonista. Ready or Not, Noche de Bodas, la recomiendo, y ahí, como os decía, pues usan un recurso que es muy divertido, que luego lo recuperaron en la que hemos visto, Abigail. Entonces con esto ellos dirigieron la quinta entrega de Scream, una película que a mí no me gustó nada, aunque sí que es verdad que tiene una primera mitad muy efectiva, pero sobre todo se pusieron las botas en la siguiente entrega, Scream 6, donde ya se soltaron el pelo y llevaron a cabo una de las mejores películas de terror que vi el año pasado. Y tienen además una película en su haber que es Devil's Due, creo que espero decirlo bien, no la he visto pero la rescataré, la verdad es que me apetece mucho, me lo paso muy bien con esta gente. Y de hecho ahora se iban a hacer cargo del remake de la película de John Carpenter, 1997, Rescate en Nueva York, una película que se está intentando hacer el remake desde hace mucho tiempo. Muchos directores han pasado por ese proyecto, demasiado tiempo ya, no hace falta, pero bueno, esto es muy interesante porque Radio Silence estaban ahí muy metidos en el proyecto, pero se encontraron con algo de lo que ya hablamos en el programa de la profecía, que hablamos de los remakes. Acordaos que una de las razones por las que se hacía un remake era para estirar los derechos sobre una obra, ¿no? Pues este es el escenario que resume perfectamente lo que ha pasado aquí. Radio Silence se les encargó el remake de la película de Carpenter, Rescate en Nueva York, pero se dieron cuenta de que la productora no tenía mucho tiempo antes de que caducaran los derechos, o sea, tenían que estrenar un nuevo remake antes de que caduquen los derechos. ¿Qué pasaba? Que Radio Silence se encontró con un calendario que no era real y tomaron una decisión muy madura, que fue salir del proyecto, porque vieron que no serían capaces de entregar un producto digno en el plazo de tiempo que les daban, lo cual me parece una decisión muy madura, que sobre todo salimos beneficiados los espectadores. He sacado esta conclusión de una entrevista que le di a ellos, seguro, vaya, me juego este dedo. No, para que veáis otro ejemplo de cómo funciona el tema de versiones, adaptaciones y remakes. O sea que vamos a tardar mucho más en ver un remake de Escape en Nueva York, que yo no necesito, pero bueno. Pues vamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de vampiros. Vampiros no es que tenga una relación directa, no es que tenga una relación con la película Abigail, pero hablaremos de vampiros. Yo estaba entre hacer un programa sobre elefantes o juegos de mesa, así que tiré una moneda y como cayó de canto, pues empecé a leer los pensamientos de la gente, empecé a ver lo que la gente pensaba, y mientras estaba hablando con mi gestor y le estaba explicando mi drama, pues descubrí que el tío estaba pensando en cómo le gustaba la pizza con ajo, le gustaba mucho el ajo, así que me he dicho, pues lo vamos a hacer de vampiros. Vampiros, ¿por dónde empiezo? Sin duda uno de los personajes más importantes dentro de la literatura y el cine de terror, un personaje que enseguida, en sus diferentes vertientes, se ha ganado legión de admiradores con facilidad, un tipo de personaje que siempre tiene un drama milenario inherente en su historia, un personaje que no para de chupar sangre y de amar, y del cual pues vamos a ver la historia y cómo ha afectado al cine.
Pues empezamos desde el principio de todo, 1896. Georges Méliès, inventor de trucos cinematográficos, genio, director de la Gran Viaje a la Luna y también de algún videoclip para los Smashing Pumpkins, pues este señor dirige en ese año La Mansión del Diablo, donde tiene lugar la primera aparición de un vampiro en una pantalla de cine, precediendo a la novela del escritor irlandés, si no me equivoco, Bram Stoker, la novela Drácula, que tuvo lugar un año más tarde. Drácula, reencarnación del Vlad Tepes, o como le llamaban, Vlad el Empalador, no en el sentido romántico, sin duda el personaje más adaptado de la historia, chupasangre milenario, como decía antes, que rechazó la fe y se rindió a la sangre, viviendo atormentado por el amor que le fue rechazado, arrebatado siglos antes, y que, como bien decía, ha sido el más adaptado con diferencia. Pues la novela de Bram Stoker se convierte en un caramelo y es adaptada en 1921 por el director Karoli Lahtay en la película Drácula Halala, donde ya vemos la estética pronunciada del vampiro con los más terroríficos, ¿no? Las cejas y los colmillos. He estado buscando pero no he conseguido ningún fotograma. Pero bueno, un año más tarde la historia del cine sigue creciendo con la película que dirige Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu eine Sinfonie des Grauens. Bueno, es una película que, bueno, mítica, no sé si la habéis visto, la tenéis que ver, ya es una pasada, es una de los mejores exponentes del cine mudo, interpretada por Max Schreck, con ese look inconfundible. Entonces, ¿qué sucedió? Que la viuda del escritor Bram Stoker vio demasiadas similitudes con la novela de su marido y interpuso una denuncia que ganó, y los tribunales quemaron todas las copias de la película de Murnau. Por suerte se consiguieron salvar 4 copias y en 1994 se reconstruyó y tuvo lugar la película, que ahora es muy fácil acceder a ella. Os la recomiendo, es una pasada. Si queréis saber un poco más sobre esta película, en el año 2000 se dirigió una película bastante simpática sobre el rodaje de esta película, que se llama La Sombra del Vampiro, con John Malkovich interpretando al director alemán y a Willem Dafoe interpretando a Max Schreck. Y si no me equivoco, dentro de poco llega de la mano del director Robert Eggers, director de La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte, pues viene una nueva versión dirigida por él. A ver qué tal. Pues volvemos a los años 20. En 1926 tiene la siguiente aparición de un vampiro en pantalla con la película The Bat, y en 1927 tenemos London, otra película con un vampiro, que es London After Midnight, con el mítico Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras. Pero seguimos adelante y seguimos tirando de la historia del hilo de la historia del cine, y es en 1931 cuando el gran director Todd Browning, con ya una larga carrera dentro del cine mudo, pues adapta la novela de Bram Stoker con su Drácula, mítica Drácula, y con el entrañable, magnífico Bela Lugosi, triste actor Bela Lugosi, que pone ya sobre la mesa el look imperecedero, mítico del vampiro engominado y burgués aristócrata. Yo no bebo vino. Y es muy guay porque mientras Browning está dirigiendo está dirigiendo la película de Drácula con Bela Lugosi, se va alternando el rodaje utilizando los mismos decorados, o el rodaje de la misma película con actores hispanoamericanos, dirigida por George Melford. Creo que era un día sí, un día no, o sea, sí, se rodaban a la vez. O sea, se rodaba a la vez la película dirigida por Todd Browning en inglés y la película dirigida por George Melford en castellano. Es bastante cuco. Browning volvió al tema vampírico en 1935 con La Marca del Vampiro, si no me equivoco, película que tuvo con Bela Lugosi, repitiendo el papel de... No es Drácula, es otro vampiro, pero sí, es un socio, es el mismo look casi. Es una película que tuvo serios problemas con la censura porque hay relaciones incestuosas. Pero son vampiros, así que no cuenta, no lo sé. A mí no me pregunten. Bueno, la verdad es que hablar de Bela Lugosi necesitaría un barco más grande, o a lo mejor no. La verdad es que era un personaje bastante triste, pero era muy interesante. Pero si queréis ver un maravilloso homenaje a este actor,
os recomiendo la obra maestra de Tim Burton, Ed Wood, donde se dedica un homenaje y se explica los días finales de esta triste estrella. Bueno, pues a partir de ahí la Universal, que es la productora que estaba detrás de la película de Todd Browning, Drácula, pues vuelve al tema de vampiros en 1936 con la hija del vampiro, no, la hija de Drácula, perdona, y se empieza a especializar en películas de monstruos clásicos como Frankenstein, la momia y demás, pero no vuelve a tocar el tema vampírico, y entonces le sigue un vacío de varios años que dura hasta 1958, cuando después de unos inicios durísimos, muy difíciles, que duran 20 años, por fin la productora británica Hammer Film Production Limited, o como la conocemos, Hammer Films, pues tiene su puesta en escena de una manera abrumadora, con un gran éxito, adaptando la novela de Bram Stoker con la película dirigida por el gran Terence Fisher, Drácula o El horror de Drácula, grabando en piedra su marca de la casa, con esa puesta en escena soberbia, con ese diseño de producción tan colorido, con esa dirección tan teatral, con esa dirección de actores tan exquisita, con ese rojo sangre tan indiscutible. Esa película que además nos presenta para mí los mejores Drácula y Van Helsing, Christopher Lee y Peter Cushing, respectivamente, una pareja de amigos que lo fue hasta los últimos días. Una película, como he dicho antes, dirigida por Terence Fisher, que hace un trabajo bestial, con una capacidad de sobrecoger maravillosa, como por ejemplo con momentos como este. ¿Sabéis qué? Lo quito, así veis la peli por vuestra cuenta y os lo coméis. Pues esta productora se viene arriba, la Hammer Films, y a partir de 58 pues empieza a llevar adelante, se especializa en películas de terror de corte gótico, y vuelve a tocar el tema hemoglobínico, en la que es para muchos la mejor película sobre vampiros dentro de la Hammer, que es la exquisita y brutal Las novias de Drácula, una película en la que no sale Drácula, aparece otro conde, pero vuelve a aparecer a Peter Cushing en el papel del cazavampiros Van Helsing. Película muy recomendable, y ya os digo, yo también entiendo por qué esta película tiene este lugar en el corazón de tantos amantes del vampirismo, porque realmente tiene el tono que toca, realmente es bastante pérfida y es muy efectiva, es muy intensa, la verdad es que sí. También en esta época tenemos al queridísimo Roman Polanski, que nos trajo aquella maravilla divertidísima y muy entretenida, con él mismo interpretando al protagonista y con Sharon Tate, El baile de los vampiros. Y aquí en España, durante los 60, pues también pusimos nuestro granito de arena, pues por ejemplo, con películas como Un vampiro para dos, con los entrañables Marujita Díaz y José Luis López Vázquez, y Fernando Gómez haciendo las veces del vampiro, el conde vampiro de turno. No la recomiendo, es muy regulona, y además es un homenaje a la España que menos me gusta, es bastante rancia la peli, no funciona. Vale, pues se aproximan el final de los 60, y la Hammer Films, al ver que los números bajan, pues se apunta a una tendencia que no era de ellos, sino se empezaron a hacer películas aprovechando la adaptación de la novela Carmilla de Sheridan Le Fanu, pues películas de cargado contenido erótico y sexual. Por ejemplo, hablando después de vampiras lesbianas, ya os digo, es una tendencia que, por ejemplo, Roger Vadim ya hizo una, no me acuerdo cuál era, o la Hammer pues su parte pues dirigió Vampire Lovers o The Lust for the Vampire. Ya os digo, vampirismo y erotismo no fue una tendencia común dentro de finales de los 60 y principios de los 70, no exclusiva, y a la cual pues se apuntó la Hammer. Esta tendencia está homenajeada en una película muy simpática y muy divertida que recomiendo mucho, que se llama Lesbian Vampire Killers, del 2009. Y es en los años 70 donde acaba la aventura de Christopher Lee y Peter Cushing
cómo Drácula y Van Helsing acaba su aventura como estos personajes, con las dos últimas películas en las que les tienen dentro de interpretando estos personajes. Estamos hablando de Drácula 73 y Los ritos satánicos. De Drácula, un díptico de dos películas muy efectivo, bastante potente, que funcionó muy bien, la verdad es que sí, y es un final muy digno para ese para el conde de Transilvania, interpretado por Christopher Lee. Aún así queda otra entrega. Después de esas películas, pues Peter Cushing vuelve a interpretar a Van Helsing en esa película que es chulísima, que es Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Sí, Drácula y karate, me encanta y me pone muy nervioso y es una pasada. Es muy guay. Pero es que además también el vampirismo tuvo su lugar en el Blaxploitation. ¿Qué es el Blaxploitation? Blaxploitation es una tendencia cinematográfica de principios de los años 70 en la que, pues, un montón de películas en las cuales la comunidad afroamericana era el protagonista principal. Shaft es el gran ejemplo. Pues bueno, tuvimos Blácula, o lo como se llama aquí, Drácula negro, Scream, Blácula Scream. Fue también en esta época, en esta década de los 70, donde el director alemán Werner Herzog, Storyboard is for Cowards, rindió un homenaje maravilloso a la película de Murnau, de Friedrich Wilhelm Murnau, que hablábamos hace unos minutos, al Nosferatu. Hizo su versión de Nosferatu con Isabella Gianni y Bruno Ganz y su amigo del alma Klaus Kinski. Rodaron esta película antes de irse los dos juntos a comer toblerones al Amazonas. Pero sobre todo es en esta época, finales de los 70, cuando tiene lugar la que para mí es la mejor adaptación de las aventuras del Conde Empalador. Estamos hablando de la película dirigida en 1979 por el genial, soberbio director John Badham. Segunda vez que cito a este director hoy, es el director también de Juegos de Guerra que he hablado antes. John Badham llega adelante una de las adaptaciones más estimulantes de la novela de Bram Stoker, con un enorme Frank Langella en el papel del conde, maravillosa Kate Nelligan, actriz que adoro, Donald Pleasence, perfecto, y en el papel del profesor cazavampiros Van Helsing tenemos al gran Laurence Olivier. Una película, una ambientación bestial, una película que con un uso de los made paintings, acordad, made paintings es ese truco del cual hablamos en el programa de lo mejor del año 2023, una película en la que tenemos a un John Williams desatado en la banda sonora. Y es una película que además sentó las bases, es una clara referencia para una de las versiones, una de las adaptaciones más importantes, más famosas de esta novela, que luego recuperaré. Y además, sobre todo, es también no solo a nivel estético, es una gran referencia para la película que hablaré luego, sino que además mete el turbo dentro del componente erótico, sexual, romántico, pasado de vueltas, que conlleva un amor anhelado durante años, miles de años, ¿no? Y aquí Frank Langella y Kate Nelligan están soberbios, bestiales. Una película que recomiendo bastante. Drácula de 1979, dirigida por John Badham. Y llegamos a los 80, esa época, esa década tan divertida que a mí me encanta. Aquí los responsables aquí se dan cuenta de las posibilidades pop que tiene este subgénero vampírico y meten el turbo y tenemos películas tan estimulantes y barrocas, tan pasadas, tan divertidas, tan cargadas visualmente como son El ansia de Tony Scott, Jóvenes ocultos de Joel Schumacher, Los vampiros cubanos de Vampiros en La Habana, tenemos aquel Baby Boom que fue el Life Force de Toby Hooper, la magnífica Noche de Miedo, que además tiene uno de mis carteles favoritos. Algún día haré un programa de carteles. Y por último tenemos la obra de mi eterno amor, que es esa directora que es Catherine Bigelow. Estamos hablando de Near Dark o Los viajeros de la noche. No voy a pararme mucho aquí porque realmente quiero dedicarle un programa a esta señora. How old are you? Let's put it this way, I fought for the South. South. We lost.
Y llegan los 90, esa década en la que se maduró en cierta forma cinematográficamente de una manera curiosa, pero sobre todo dejando atrás ese tono fiestero y descuidado de los 80 que yo amo, ¿eh? En esta década, los 90, esta década tan ecléctica, tiene lugar una de las adaptaciones, como decía antes, de Eudora, de la película del 79 de John Badham. Aquí la recuperamos, una de las adaptaciones más importantes de la novela de Bram Stoker. Estamos hablando del Drácula de Francis Ford Coppola, película deliciosamente excesiva, bellísima como pocas, con un control bestial, teniendo entre manos un material tan que en manos de otro director podría haberse ido de las manos, ¿no? Es una película que carga, parece un diorama gigante que es ese Drácula, ¿no? Una película con un Gary Oldman recién llegado a Hollywood, un reparto bestial cogiendo a las grandes estrellas de esa época, en la banda sonora Warheadskila, quiero decirlo bien, homenajeando a la partitura de El horror de Drácula de Peter Ernst Fisher, la que hemos hablado al principio, y con la gran Annie Lennox regalando un impresionante temazo para la banda sonora. Pero bueno, Drácula de Bram Stoker la hemos visto, ¿no? ¿No habéis visto Drácula de Bram Stoker? No pasa nada, y ahora mismo os la explico. John Wick se va a Transilvania sin su amigo peludito a vender la abadía de Carfax al conde Drácula, cuya sombra es más rebelde que la de Peter Pan. Mientras John se ve obligado a usar Just for Men y acaba seco como un higo chungo por culpa de Mónica Bellucci y compañía, Drácula se prenda de la foto de perfil de su novia y viaja a Londres en plan cuanto más primo más te la rimo, dispuesto a hacer cosas marranas con un calabacín, pero tendrá que gastarse los ahorros en cientos de velas al no poder pagar la factura de la luz porque, joder, como está el kilovatio, estoy temblando con lo que va a llegar. Mientras el mal llega en barco a Londres y Tom Waits canta Going Out West entre mosca y mosca, el profesor de actividades extraescolares Abraham Van Helsing se comerá un roast beef, creará el supergrupo de amigos de aventuras junto a Whitney, Rocketeer y el malo de Hot Shots, hará una hoguera muy rara con Winona Ryder, se encontrará con un murciélago muy feo, arruinará una fiesta de pijamas cortando las cabezas de las anfitrionas mientras duermen y se enfrentará a Drácula en un decorado muy chulo antes de que se ponga el sol de pega. Fin. A lo mejor no es así. Lo del calabacín es verdad, por lo visto, Gary Oldman, para conseguir una reacción genuina por parte de Winona Ryder, se puso el calabacín en el paquete y le dijo hola con él. Creo que ella no se lo tomó muy bien. Y también en los 90 recibimos propuestas tan interesantes como The Addiction de Abel Ferrara con la gran Lily Taylor y Christopher Walken, por ejemplo, en pleno boom post Pulp Fiction. Robert Rodríguez y Quentin Tarantino se unieron y pues apretaron el acelerador y se lo pasaron bomba con Abierto hasta el amanecer. Y además todos fuimos a ver también aquella bestialidad interpretada por Wesley Snipes, dirigida por Stephen Norrington, espero decirlo bien, y Tracy Lords, al principio gran escena, que sin saberlo estaba abriendo terreno hacia el nuevo cine de superhéroes. Estamos hablando de la genial Blade. También Mel Brooks hizo su pequeña aportación y hizo su adaptación con Drácula, un muerto contento y feliz, si no me equivoco, con Leslie Nielsen. Este director y gran productor, por cierto, es la segunda vez que él se acercaba y parodiaba a un monstruo clásico, aunque sí que es verdad que esta película nos ocupa, está no años luz, pero no está cerca de aquella obra maestra. Está bien, es muy simpática, la recomiendo, a mí me gusta bastante y además tenemos un reparto genial, os recomiendo, está muy bien, está muy bien. Por otro lado, aquí en España nos cubrimos de gloria en esa época también. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Pero remato esta década con una de mis épicas favoritas, una de mis historias de largo recorrido favoritas, uno de los mejores, de los productos mejor atados por una major, una de las películas grandes mejor ejecutadas. Estamos hablando de Entrevista con el vampiro, una película que, bueno, se aprovechó el filón de una escritora especializada en novelas de vampiros, que era Anne Rice, y la productora de turno pues consiguió reunir un impresionante equipo técnico y artístico
con un magnífico Tom Cruise y un Brad Pitt a medio cocer aún, sí que es verdad, pero sí que es verdad que este Brad Pitt a medio cocer sirve muy bien a la historia. El Louis, su papel de Louis, o sea, el Lestat y Louis aquí están muy bien. Es una película que me encanta, es una clase indudable. Y además tenemos uno de los primeros papeles de la gran Kirsten Dunst, que ahora la volvemos a tener, es una actriz que no para de crecer, que no para de trabajar, que me enamora, que la admiro y que ahora la tenemos en Civil War. Además, esta película tiene uno de los mejores homenajes a la historia, al cine en sí, al séptimo arte que tanto amamos. Pocos homenajes han hecho como este. Una curiosidad así breve, para que los actores lo que hacían para poder hinchar las sienes y ensalzar el maquillaje, antes de rodar se colocaban boca abajo un rato. Eso es bestial. Creo que al final les metieron en un apartamento diseñado por Maurits Cornelis Escher. Qué gracioso soy. No tardó en haber una secuela, La Reina de los Condenados creo que era. La olvidé enseguida, no me gustó nada. Ostras, Stuart Townsend como Lestat, por favor, no. De verdad, madre mía. Y cruzando el siglo tuvo lugar ese fenómeno televisivo que era Buffy Cazavampiros, que enseguida se granjeó una legión de admiradores, pero sobre todo el nuevo siglo, la entrada en el siglo, el tema vampiro fue marcado y se apoderó de él la saga Crepúsculo. Emocionadísimas, ¿no? Por supuesto. Esta saga que le colgó la peor etiqueta a este tipo de personaje milenario y que les dio una pátina que el fan más acérrimo de los vampiros nunca ha perdonado. También tenemos como la televisión ha crecido, también aparte de Buffy, pues tuvo gran éxito la serie True Blood con Anna Paquin o The Strain, creo que es de Guillermo del Toro, si no me equivoco. Escandinavia también puso su granito de arena y tuvimos una película muy celebrada que era Déjame entrar, de la cual pues hubo un pertinente remake y hasta una en versión para televisión, y hasta tuvimos chupasangres en el found footage o traducido metraje encontrado, que es una técnica narrativa que encontramos en películas de terror o falsos documentales, en los que son historias en las que la mayor parte de la historia que nos explican consiste en mostrar material encontrado. Holocausto Caníbal, por ejemplo, o el gran exponente es La Bruja de Blair. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de la genial película dirigida por Taika Waititi y Jerome Clement, que es Lo que hacemos en las sombras, una película que me parece muy, muy divertida, y hay adaptación en serie de televisión, no la he visto. Y en el siglo de los remakes, obviamente, pues tuvimos el remake de la magnífica Noche de Miedo que he comentado antes, de los años 80, remake bastante aceptable, sí, bastante aceptable, pero es muy triste lo rápido que te olvidas de esta película, y es una pena, porque, por ejemplo, tiene un inicio terrorífico, y tiene un reparto genial, Colin Farrell, Anton Yelchin, Toni Collette, Imogen Poots, David Tennant y Sherminator. Hasta hay un cameo de Chris Sarandon, que era el vampiro de la primera. Es muy triste lo rápido que te olvidas de esta película, es una pena, la verdad es que sí. Pero bueno. En fin, que la cosa no ha parado durante estos años. De hecho, el año pasado tuvimos la película dirigida por André Øvredal, que es El último viaje del Demeter, que nos narraba pues ese episodio de la novela de Bram Stoker. Hay un episodio que es capital. Drácula pues lo llevan en barco, llevan su tumba a un barco a Londres. Desastre de película, 2 horas a las cuales le sobra 1:40. Una película que me puso de muy mala leche y os la ahorro. Yo os diría, no os acerquéis, yo no os la recomiendo para nada. Si queréis ver un buen viaje del Demeter, Stephen Moffat llevó a cabo una miniserie que tenéis en Netflix sobre Drácula, sobre la novela, muy potente, en la que de hecho tenemos a uno de los mejores estimulantes y perturbadores condes Dráculas que he visto, de mano, gracias al actor Claes Bang, espero decirlo bien. Bestial, miniserie de Drácula de Stephen Moffat en Netflix. La tenéis 3 episodios, en los cuales el segundo tenéis el viaje del Demeter. Consejo de amigo:
no os acerquéis al último viaje del Demeter de Andre Ovredal y conseguir esta miniserie, la tenéis en Netflix, y alucinar con los primeros episodios y sobre todo el segundo, que es el viaje del Demeter. Y bueno, pues esto es cine de vampiros, y ahora ya sabéis lo que toca, mis recomendaciones, pero antes esto nunca olvidar que después de tantos años de vampiros nunca se ha llegado a superar a ese gran gag sobre el tema de los martes y 13. Casco de caramelos. Y bueno, pues vamos allá con las recomendaciones. Como siempre os traigo 3 obras, en este caso os traigo 2 películas y un libro. Vamos allá. 30 días de oscuridad, película que nos narra la historia de un remoto pueblo de Alaska donde el sol no sale durante 30 días de invierno. Con este panorama llegarán, como si de las rebajas se tratara, un grupo de vampiros sedientos de sangre. El comisario del pueblo, su esposa y un decreciente grupo de supervivientes deberán hacer todo lo que sea para resistir hasta que reaparezca la luz del día. Brutal e intrépida película de terror que nos presenta esta vez a los vampiros más básicos, más terroríficos, más destructores, despojados de cualquier romanticismo. Son los que lo único que quieren es ponerse las botas y acabar con todo. Personalmente son los que más me gustan. Película de gran factura y de un uso muy gráfico de la violencia, es bastante gráfica la película, haciendo gran honor a la novela gráfica que adapta. Segunda película de David Slade, un director que ya venía de la película la celebrada Hard Candy y ya había llevado a cabo una larga carrera dentro del videoclip. Un director que aquí ya consigue un presupuesto bastante más holgado que en su anterior película, y este señor demuestra su excelente mano a la hora de crear situaciones bastante violentas y terroríficas, ¿no? Y muy intensa, ¿no? Es un director, yo respeto bastante, es un director con una carrera bastante irregular, todo hay que decirlo. De hecho, mira, dirigió una o dos, diría que una película de la saga Crepúsculo, no me acuerdo cuál es, pero una de ellas es suya, fijaos, ¿no? Es un director que aún así a mí me parece muy interesante. Sí que es verdad que para mí no ha vuelto al nivel que tuvo con Hard Candy o 30 días de oscuridad, pero es interesante verlo. La película además goza de un gran reparto. Tenemos en el papel protagonista a Josh Hartnett, un actor que siempre me ha caído simpático, pero sí que es verdad que en esta película, la película que nos ocupa, está a años luz del excelente actor que se está convirtiendo poco a poco. Estaba bestial en Wrath of Men, estaba bestial en Oppenheimer, y ahora viene con una nueva película del señor Shyamalan, que a ver por dónde nos trae. Pero bueno, sí que ya sabéis que a mí me gusta mucho ver a los intérpretes crecer. Tenemos a la gran, me encanta, Melissa George, gran protagonista de aquella genial Triangle. Y tenemos a un actor interpretando al líder de los chupasangre. Tenemos un actor que teniendo en cuenta la carrera que llevaba, no esperabas que nunca esperas verle en un papel así. Estamos hablando de Danny Huston. Una gozada de película que declara su incondicional amor por la serie B y que da para una gran sesión con los colegas. Muy recomendable. 30 días de oscuridad. Siguiente recomendación, solo los amantes sobreviven, Only Lovers Left Alive, una película que nos explica la historia de Adán y Eve, dos novios vampiros desde hace ya siglos que se reúnen para seguir con su idilio amoroso en un escenario desolado y en medio de una depresión por parte de él. Mientras dura este romance tendrá lugar la aparición de Ava, la incontrolable hermana de ella, que pondrá su vida en riesgo y hará tambalear la existencia de ambos personajes. Jim Jarmusch, el rey del cine independiente para un servidor, un director que fue uno de los abanderados del cine independiente norteamericano dentro de los 80 y los 90, un director con que le encanta explicar historias a su ritmo, le encanta acercarse a personajes muy peculiares y muy cercanos, director de otra antología de historias, os he dicho que hablaríamos que me encantaban, que es Night on Earth. Ya os digo, un director que siempre he admirado bastante, con un estilo inequívoco y que aquí no es una excepción. Esta película es muy Jim Jarmusch, es un gran autor, es un autor que siempre he admirado, además de su pelazo, siempre he querido tener ese pelazo. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Será un vampiro?
Como siempre os tocaré las narices y os recomiendo que busquéis su filmografía. La verdad es que sí, si os gusta el tipo de cine independiente, Jim Jarmusch es vuestro. Con escenas con un ritmo endiabladamente controlado, una soberbia banda sonora y un sentido del humor muy genuino y muy elegante. Aquí el director se marca una jugada maestra, que es coge como escenario, o sea, la película va en dos, pivota en dos escenarios, que es Marruecos y el otro que es Detroit. Aquí es una jugada maestra porque además es un Detroit, el Detroit desolado. Justo esta película se rodó ahí justo poco después de que la ciudad de Michigan, si no me equivoco, se declarara en bancarrota. Y este escenario tan desolado sirve como metáfora, como reflejo perfecto a la situación que están viviendo los protagonistas, que cada vez se ven más desconectados del mundo que les rodea y en el cual llevan demasiado tiempo viviendo. Menos mal que se tienen ellos dos. Destacar sobre todo también el conjunto actoral. Tenemos a los malogrados John Hurt. Tengo el privilegio de decir que lo pude conocer, una persona educada como pocas. Tenemos también a Anton Yelchin, un actor que también nos dejó demasiado pronto. Para mí, siempre lo he dicho, uno de los mejores actores de su generación. Tenemos a una punka maravillosa Mia Wasikowska, pero sobre todo tenemos en los papeles protagonistas a dos de los intérpretes que para mí, sin paliativos, son dos de los mejores intérpretes que trabajan hoy día. Estamos hablando de Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Y en fin, y es que además tiene un planazo final. Only Lovers Left Alive, si no la habéis visto, ya tardáis en hincarle el diente. Uy, mal. Muy bien, pues acabamos con la novela El misterio de Salem Slot, segunda novela de Stephen King, que nos explica la historia de Ben Mears, un escritor que vuelve al pueblo de Salem Slot para escribir una novela sobre esa villa, encarando su escritorio hacia la casa en la colina donde se hacían cosas malas. Por si esto fuera poco, la llegada de un extraño personaje coincidirá con una serie de desapariciones en el pueblo. Segunda novela del gran Stephen King después de su maravillosa Carrie, que aquí demuestra su gran mano a la hora de plasmar, de mostrar situaciones cotidianas y terroríficas. Una reflexión sobre el vampirismo como epidemia, con una voz narradora maestra como pocas, que además nos da regalazos, como por ejemplo ese episodio en el que nos explica el transcurso de un pueblo durante todo el día. O sea, tenemos esas obras maestras dentro de esta novela. Pero lo que más me gusta de la novela es que da mucho miedo. Si no me equivoco, hay una precuela que es un relato que se llama Los misterios del gusano, si no me equivoco. Ese relato lo podéis encontrar en el recopilatorio El umbral de la noche. De hecho, creo que se ha hecho una miniserie, creo que está en Netflix, protagonizada por Adrien Brody, que se llama Chapelwaite. También hubo una secuela en formato de película que se llama Retorno a Salem Slot, dirigida por el gran Larry Cohen, pero que no tiene, es muy floja, es divertida pues muy Cohen, pero no, y además no tiene ninguna relación y no hay ninguna participación por parte de Stephen King. Es una de esas películas secuelas extrañas, que no sé, pero bueno, están ahí. Volviendo a Salem Slot, obviamente pues hubo adaptaciones. En 1979 tuvo lugar una adaptación para la televisión en formato de miniserie de 2 episodios de hora y media, dirigida por Toby Hooper, demostrando aquí por qué era uno de los mejores directores de cine de terror, una miniserie que os recomiendo, la versión del 79. De hecho, aquí en España se estrenó en cine con una versión cortada, se mutiló en una versión de hora y media, y se hizo algo que es, aprovechando el éxito de la película de Don Coscarelli, Fantasma, pues aquí se estrenó como Fantasma 2, cuando no tenía nada que ver con esa película, ¿no? Claro, tenéis que pensar que antes vivíamos en un mundo en el cual no existía internet y el mundo no estaba conectado como ahora, o sea que aquí no nos enterábamos de lo que llegaba, ¿no? Un poco no nos enterábamos. Se llegaban a hacer estas cosas, se cambiaban, se ponían nombres de secuela a películas que no tenían nada que ver con la saga para tirar del público y asegurarse un primer fin de semana antes de que el boca a boca hiciera estragos. Por suerte, pues esto de coger una película y colocarle el título de secuela de una saga a la que no pertenece para conseguir unos réditos, pues por suerte es una tendencia muy fea que ya no se hace.
Más tarde, en 2004, tuvo lugar otra miniserie dirigida por Michael Salomon, en la cual es muy potente, os recomiendo también, es una miniserie de 3 horas con un reparto brutal, y os recomiendo. Y aquí voy a parar un momento, voy a volver a Entrevista con el vampiro. Cuando se adaptó Entrevista con el vampiro, se contrató, se decidió que Lestat iba a ser protagonizado por Tom Cruise. La escritora de la novela, Anne Rice, montó en cólera, bueno, no le gustó mucho la idea porque ella siempre tuvo en mente, cuando escribió la novela, siempre tuvo en mente para el papel de Lestat, tuvo en mente a ese soberbio, imparable, bellísimo actor holandés que era Rutger Hauer, que ya nos dejó hace un tiempo, y ella siempre lo tuvo en mente. Obviamente, estamos hablando de los 90, Rutger Hauer no tenía la tirada de taquilla que tuvo en su día, y obviamente los responsables vieron una jugada muy peligrosa y por eso decidieron coger a Tom Cruise. Dicen que Anne Rice reconoció que el protagonista de Misión Imposible estaba bestial, como el vampiro Lestat. Todo esto, ¿a qué viene? Pues viene a que en esta adaptación de Salem Slot, si habéis leído la novela, si no la habéis leído, obviamente, esto es una recomendación, pues hay un personaje capital, un vampiro capital, muy importante, es un personaje muy importante, es una piedra angular sobre la que gira toda la trama un poco. En esta adaptación de 2004 de Michael Salomon, el actor que interpreta a este vampiro tan importante no es ni nada más ni nada menos que Rutger Hauer. Está bestial. Me gustó mucho Tom Cruise como Lestat, pero habría sido muy interesante ver a Rutger Hauer como Lestat, la verdad es que sí. Y viene una nueva versión, de esta novela que se rodó en el 2021 y ha estado en el limbo, no se sabe qué pasa. Por fin ya han dicho que este año se estrena, o sea, 3 años más tarde, se estrena en plataformas. A ver qué tal. Pero sí, es un limbo, nadie ha sabido, porque además el autor de la novela, Stephen King, me hubiera gustado hablar más de él, pero algún día haré un programa sobre él, es un escritor que me vuelve loco. Estaba muy orgulloso del resultado de la adaptación, dice que es una gran adaptación de esa novela, ya os digo, pues esta nueva versión se ha quedado ahí. Y espero que, si no, este año la veremos, a ver qué tal. En plataformas, ya no va ni a cine. Es una película que se dirigió para cine, pero es para plataformas ya. O sea que, bueno. El misterio de Salem Slot para mí es mi novela favorita de Stephen King y es una gran novela dentro de la literatura sobre vampiros. Recomiendo, os va a gustar muchísimo. En fin, cine de vampiros, esos personajes milenarios con sus reglas, que si no me puede dar el sol, que si me tienen que invitar para entrar en una casa, que si sigo pensando en mi almohada 1500 años más tarde, que si tengo que dormir en la arena, en la tierra donde me enterraron. ¿Por qué gustan tanto? ¿Será porque la noche sienta tan bien a las historias de terror? ¿Será porque nos encanta el tono gótico que destilan sus dramas, sus historias, ¿no? ¿Será porque el amor, la sangre y el sexo van cogidos de la mano? En fin, es un tipo de personajes, como he dicho, que han sabido desmarcarse muy bien del género que pertenecen. Les hemos visto protagonizar comedias, dramas, e incluso hay películas del oeste. Tenemos ahí un Billy the Kid contra Drácula. John Landis dirigió Sangre Fresca, una vampira en la mafia. Es un personaje sin duda alguna que ha sabido adecuarse a las diferentes tendencias, gustos a lo largo de los años y de las décadas, ¿no? Como siempre, obviamente no he visto todas las películas y seguro que me olvido, pero bueno, es un personaje que siempre nos ha gustado. El vampiro llega a conseguir algo que otros personajes dentro del cine de terror no han conseguido de manera tan efectiva, que es que consigue atraer al mayor número de espectadores debido a su tendencia a protagonizar diferentes géneros, como hemos dicho. Es curioso el vampirín. No hay que olvidar que nos enseñaron a contar también. 3, 4. ¡Cuatro luces! Y bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parecen las películas de vampiros? ¿Os gustan? ¿Cuáles son vuestras recomendaciones? Como siempre, ya sabéis, no las he visto todas, así que cualquier recomendación que dejáis en los comentarios, a mí me encantan, realmente siempre me dais las películas que me faltan por ver y os lo agradezco eternamente. O, por ejemplo, si no queréis hablar de vampiros, habéis visto a Abigail,
¿Qué os ha parecido? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 7 y me quedo tan ancho, me lo he pasado tan bien y tengo muchas ganas de volver a verla. Como siempre, si os ha gustado me podríais dar un like, que me iría muy bien, o podéis, si os suscribís, Iván, por Dios, si le dais a la campanita que tenéis aquí, siempre que publique un vídeo recibiréis una notificación. Además, recordaros que en la información del vídeo tendréis una lista pormenorizada de todas las películas que hemos comentado en este programa. Yo, como siempre, voy a seguir con mi novela de Chupasangre y voy a seguir con esta frase a la que le robé a mi gran amigo, que me ha gustado mucho y que me da un poco de envidia. Le haré la zancadilla por la escalera. En fin, voy a ver si consigo seguir el nivel de mi colega. A ver, vamos allá. Y tras un pequeño parpadeo se dio cuenta de que habían transcurrido siglos tras ver a su amada por última vez. Qué triste.